Hola, muy buenas noches. Gracias por estar conectados con nosotros y permitirnos estar en sus casas a través de esta plataforma y así juntos poder estudiar la palabra de Dios. Como todos los miércoles estamos estudiando la clase de misiones con el tema misión en la vida de Cristo. Hoy vamos a estudiar yendo también una historia interesante, una historia donde Jesús vivió en carne propia lo sobrenatural, pero también nos enseña a nosotros que nosotros podemos seguir su ejemplo y poder cumplir la gran comisión. Así que saludos a todos los que se están conectando. Reúnete en familia, avísale a tus amigos, compártele a otros para que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios esta noche. Oremos. Señor, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Gracias por ser nuestro Dios y por estar con nosotros durante todo este día. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno y para siempre es tu misericordia. Queremos aprender más de ti, seguir tu ejemplo para poder cumplir la gran comisión. Gracias, Señor, mi Dios. Bendice a cada uno de los que están conectados, a cada familia, y que tú nos puedas enseñar hoy en esta historia, la historia que viviste, Señor, y la podamos poner en práctica. En Cristo Jesús. Amén. Bien. Vamos a buscar Mateo capítulo 17, versículo 1 al 13. La palabra de Dios dice así. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí, una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué, pues, dicen las Escrituras que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. De Juan el Bautista. Amén. Una vez más, bienvenidos a todos. Gracias porque se están conectando más personas. Gracias, hermanos, por estar con nosotros aquí. Y bueno, vamos a estudiar yendo también. Yendo también de Mateo 17, 1 al 13. Así que saludos a todos, amigos. Saludos, Dios le bendiga. A la iglesia La Gran Comisión, a la iglesia El Camino, a nuestra familia, Comunidad Misionera Vida Nueva. Saludos a
a todos. Qué bendición poder estar juntos. Quizás no de pronto presencial, pero estamos juntos, reunidos en un solo deseo de aprender. Que el Señor nos muestre lo grande que es su palabra, ¿cierto? Y que podamos ponerla en práctica. Muy bien. En esta ocasión vemos que algo interesante pasó, porque una semana después de la revelación en Cesarea de Filipo, una experiencia impresionante, una experiencia sobrenatural tuvo Jesús. La Biblia nos dice en el primer versículo que Jesús estaba con sus discípulos, con sus 3 discípulos. En esta oportunidad estaba con Pedro, Jacobo y Juan. Ellos, dice la Biblia, que los llevó aparte a un monte alto. Ellos fueron a orar, ellos fueron a hablar con Dios, y en esta ocasión la Biblia nos enseña que estaba con sus discípulos, pero no estaba con todos, estaba con 3 de sus discípulos. La Biblia menciona a Pedro, a Jacobo y a Juan, y dice la Biblia que los llevó a un monte alto. Estaban ellos allí, y en esta ocasión algo impresionante pasó, algo sobrenatural, la experiencia que tuvo Jesús. La Biblia nos dice que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Impresionante, ¿no? Que los discípulos hayan podido experimentar este momento sobrenatural. Pero vemos que esta no es la primera vez que ocurre algo así, o que alguien se transformaba así. Hay un presente bíblico que nos habla en Éxodo 34:29 nos dice: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. La Biblia cuenta que el rostro de Moisés también resplandeció. Fue una experiencia similar como la que vemos en Mateo 17 que ocurrió con Jesús. Dice que su rostro resplandecía como el sol. La pregunta sería: ¿y por qué brillaba el rostro de Moisés? En esta oportunidad vemos que Moisés estaba en el monte Sinaí, estaba orando, o sea que el rostro resplandeció porque estaba en la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces él estaba orando, y en Lucas 9:29 dice la Biblia: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco resplandeciente. Estando rodeado de la luz de Dios, se aparecieron 2 grandes hombres que conocemos en la Biblia, la historia que tiene o que hemos estudiado acerca de 2 grandes hombres. Y dice en Mateo, en el versículo 3: y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. En las escrituras, estos 2 personajes, en especial Moisés y Elías, Moisés representa la ley, las instrucciones divinas, la palabra de Dios, y Elías a los profetas, la palabra revelada. Entonces, si empezamos a ver, Moisés y Elías fueron enviados por Dios para llevarle una noticia a Jesús. Vemos en Lucas 9:30-31 que dice: y aquí 2 varones que hablando con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban
de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Nos cuenta de que, entonces, la Biblia dice que los dos profetas llegaron a hablar con Jesús sobre el plan del Hijo de Dios que debía cumplir en el futuro, que debía morir, que debía padecer en la cruz del Calvario, todo el proceso de su camino hacia la cruz. Así que en este versículo vemos que Dios envía a Moisés y Elías para hablar con Jesús. Y esta sería entonces la pregunta: ¿cuándo sabemos nosotros realmente que Dios nos está hablando? ¿Cómo conocemos la voz de Dios? ¿Confiamos en que Él realmente, que todas las promesas que Él ha puesto se van a cumplir? ¿Nosotros sabemos por qué hablamos con Dios? ¿Sabemos por qué hablamos de Él? ¿Por qué creemos en su promesa? 3 veces Jesús oyó la voz del Padre. La primera fue estando en el bautismo. Sabemos que una paloma descendió y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También la segunda vez que Jesús oyó la voz del Padre fue en la transfiguración, lo que estamos viendo en estos momentos en el capítulo 17 de Mateo, versículo 1 al 13. Pero también la tercera parte donde Jesús se conducía hacia la cruz. Vemos a Jesús oír la voz del Padre. No todos entendieron lo que iba a ocurrir en ese entonces, pero algunos lo hicieron y otros absolutamente no. Jesús lo hizo. Jesús entendió, sabía por qué estaba en la tierra y cuál debía ser su plan para salvar a la humanidad. Entonces Él cumplió, escuchó la voz de su Padre y cumplió al pie de la letra lo que el Padre le había instruido para que la humanidad fuera salva, para que tú y yo fuéramos salvos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando Dios nos habla? ¿Reconocemos que Él ha hablado realmente? ¿Creemos en la palabra hablada de parte del Padre? ¿Y nos damos a la obediencia de aquella voz? Son muchas de las preguntas que podemos hacer. Si bien vemos, Jesús obedeció al Padre, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Obedecemos la voz de Dios cuando nos habla de una vez? ¿Nos damos a su palabra? ¿Obedecemos y la ponemos en práctica? ¿O realmente decimos, no, esta parte no, yo creo que pues esto está difícil, esto está como que imposible, creo que no lo voy a lograr, creo que no lo voy a hacer? Si a mí Jesús me dice, a ti te toca ir a un lugar, recuerden que el tema es yendo también. Si Jesús nos dice, debes ir a tal lugar, no, es que esa parte no me gusta este país, o no me gusta este lugar, no me gusta este rincón de mi Jerusalén, o no me gusta mi Judea, mejor no hago nada. O somos de las personas que obedecemos a Dios realmente, porque antes de obedecer nosotros debemos de reconocer a Jesús y aceptarle a Él y comprometernos a obedecer su palabra, porque si eso no sucede, entonces podemos escuchar la voz de Dios, mas no la obedeceríamos, porque no está en nuestro corazón obedecer al Padre. Y bueno, el detalle no es tanto qué será lo que dice el Señor, o qué será, cuáles son las promesas grandes que Dios tiene para mi vida. El detalle es si realmente yo voy a cumplir el llamado de Dios para mi vida, si
Él me está diciendo que debo hablarle a mi familia en esta temporada, en este tiempo, pero no lo quiero hacer porque creo que mi familia no cambiará, o porque es muy difícil hablarle a mi familia porque conoce mis actitudes, conoce mi vida y me van a decir, no, tú no, qué pereza, no te quiero escuchar. Son muchas cosas que pasan en la mente, ¿cierto? Pero si Dios nos está diciendo en esta temporada que nosotros debemos hablarle a nuestra familia, estamos obedeciendo, estamos cumpliendo, estamos creyendo en la palabra de que nuestra familia será salva. En el versículo 5 dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. El mismo Padre Celestial vemos que dio testimonio de quién era Jesús ante los discípulos. O sea, las palabras que usó están vinculadas aquí a una profecía mesiánica en Isaías. Busquemos en Isaías, y en Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. En el versículo 6 dice que los discípulos escucharon la voz de Dios. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. No sabemos cuánto tiempo estaban los discípulos o cuánto tiempo se postraron los discípulos, pero pienso que pudo ser por mucho tiempo, porque la Biblia nos dice que Jesús los tuvo que levantar. Y en el versículo 8 dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Vemos que los discípulos tienen una gran experiencia. Escucharon la voz de Dios y algo pasó. Si en estos momentos tú has estado dudando, pensando, Señor, ¿será que es mi llamado? ¿Será que no? ¿En qué área? Y no está mal, Dios te va a revelar. Lo que nosotros tenemos que hacer es orarle al Padre, buscar su presencia para que entonces nos dé la revelación. Pero es importante entender que todo el talento, la habilidad que tú tengas te va a llevar a cumplir la gran comisión. Y les doy un poquito de mi experiencia cuando estuve en ese proceso de escuchar la voz de Dios. Cuando Dios me estaba hablando acerca de un llamado en especial, Él me empezó a hablar y direccionar, y para mí era muy grande ese trabajo. Y yo decía, no, Señor, búscate otra persona, creo que yo no voy a poder, creo que es muy grande para mí, yo no conozco de esto, no sé nada, no, Señor, es imposible, no puedo. Y el Señor me empezó a dar instrucciones, me empezó a hablar, y entonces en esos días yo dije, listo, voy a aceptar el reto. Y hablé con mi pastor y le dije, pastor, mire, yo siento que Dios me está llamando, sé que viene de parte de Dios y necesito de su ayuda, de mi consejo, porque no entiendo esto de las misiones, no las conozco, no sé cómo puedo empezar mis primeros pasos. Yo no sabía, bueno, aunque la iglesia ya hablaba de misiones, pero una cosa es que hablemos y trabajemos conjunto, que vayamos en equipo para ayudar a las comunidades, y otra muy distinta cuando Dios te habla con un llamado específico. Entonces
Esa era como la parte fuerte. Yo decía, no, es que está muy difícil, pastor, ayúdeme. Y nada, como esto era de parte de Dios, el pastor entendió, mi pastor sabía que Dios me estaba llamando. Entonces me empezó a instruir, me empezó a guiar, y hoy por hoy estoy en el proceso, estoy estudiando, estoy tomando cursos para que muy pronto el llamado que Dios me ha dado se cumpla en el lugar, en la hora específico correspondiente, y que bueno, nada, que mucha gente pueda conocer al Señor. Pero es eso, hay gente que dice, Lemi, pero es que ¿cómo voy a saber que Dios me está hablando? ¿Cómo voy a saber que es de parte de Dios? Y déjame decirte que no hay como algo, puntos específicos como que mira, si Dios te habla va a pasar esto. Porque como todas las personas somos diferentes, Dios nos habla a nosotros según nuestro entendimiento, según la persona que somos, ¿cierto? Entonces, cuando Dios nos habla, no nos habla a todos por igual, nos habla de maneras diferentes, como nosotros podemos entender las cosas, ¿cierto? Entonces, no te puedo decir que hay una instrucción específica donde te diga, mira, esto va a pasar y vas a saber que es Dios. No, realmente. Pero sí te puedo decir que cuando Dios te habla vas a saber que es Él el que te habla, porque Él te va a hacer entender que es Él. Y para Dios nada es imposible, y que tú y yo podamos entender que es Él es muy fácil para Él. Así que es cuestión de obedecer. Y así podemos ver nuestras vidas transformadas, porque eso fue lo que me pasó. Yo estaba tranquila en mi comodidad, estaba en la iglesia, pensando que ya había hecho de todo, pensando que yo era una buena cristiana, que obedecía la palabra, que estaba en un ministerio, que estaba trabajando bien, bien tranquila, en mi comodidad. Y Dios me dice que esto es lo que debo de hacer. Pero claro, esta no es para todos el llamado a un llamado específico en cuanto a las misiones, de ir hasta lo último de la tierra y ese tipo de cosas, porque también hay llamados dentro de nuestra ciudad, dentro de las oficinas y etcétera, ¿cierto? Pero fe específico, la mía fue así como cuando todo cambia, cuando piensas que todo está completo, cuando todo está listo, como que tú estás bien, como que todo está cómodo. Dios vino a mi vida y me dijo, esto es lo que necesito que hagas. Estás tan cómodo, estás tan tranquila, y muchos necesitan de la palabra de Dios, y Dios me abrió los ojos y me hizo entender muchas cosas que hoy por hoy puedo decir que estoy en este proceso de aprendizaje, para que un día, cuando el Señor me llame a ir a ese lugar específico, estas personas puedan conocer a Jesús. Entonces mi mundo cambió, mi entorno, mi pensamiento, todo cambió, porque yo veía de una manera diferente, y cuando Dios me reveló, me mostró lo que realmente tenía que hacer, mi vida cambió. Hoy por hoy pienso diferente, veo las cosas de manera diferente, puedo ver las necesidades, y Dios pone en nosotros, o en lo que Dios te ha estado llamando, la necesidad de nuestro corazón de orar por aquellas personas, de orar por las necesidades del mundo entero. Y si en estos momentos tú has visto una necesidad, eso es también cumplir la gran comisión. Si tú ves una necesidad, o has visto las noticias que, bueno, hoy por hoy se están hablando
no hay cosas tan, digamos que sean buenas, siempre hay noticias malas, tristes. Pero entonces, si conoces esta noticia, entonces Dios pone en tu corazón la necesidad de orar. Y eso también es cumplir la gran comisión. Aquel que ora, aquel que va o aquel que da. Digamos que tú tienes tu trabajo estable, pero hay otros que necesitan alimentos, otros que necesitan un plato de comida en su mesa, pero tú tienes tu economía estable, puedes cumplir la gran comisión ayudando a los necesitados, cooperando con aquellos que necesitan el pan de cada día. Entonces todos estamos cumpliendo la gran comisión, todos estamos trabajando, de alguna u otra forma estamos trabajando. Entonces ponte a pensar esta noche, ¿qué es lo que Dios te ha estado hablando? ¿O qué nos está hablando el Señor y hemos estado ignorando? ¿O realmente ya sabemos cuál es nuestro trabajo en esta temporada, pero no lo estamos haciendo? Te pregunto, ¿qué es lo que te limita? ¿Qué te obstaculiza? ¿Por qué no lo has hecho? Si el Señor te está llamando en esta temporada, te está hablando, escucha y obedece. Si te está hablando a que le hables a alguien en especial, a tu amigo, a tu mejor amigo que no conoce al Señor, no sé, háblale. Si el Señor te está hablando a que ayudes a los necesitados, ayuda. Si el Señor te está hablando a que ores por los demás, ores por el mundo entero, te pone una carga. Si el Señor te está hablando algo específico que ya has estado escuchando durante esta semana, o tu pastor te está hablando, te ha estado hablando, no sé, ¿qué estás esperando para poder actuar? María y José obedecieron, Moisés obedeció, Abraham obedeció. ¿Qué estás esperando para obedecer la palabra de Dios? Es tiempo que nosotros podamos avanzar con la obediencia. La obediencia es algo muy importante para que otros puedan correr. La obediencia es muy importante porque por obedecer muchas almas son salvadas. Pero si no obedecemos, ¿qué será de aquellos? Porque el que no habla, otros no oyen. Y si no oyen, no creen. Y si no creen, no adoran al Señor. Así que, iglesia, es importante entender que la misión no solamente es de uno, es de todos. Porque el mismo maestro, nuestro amigo Jesús, lo hizo. Hemos estado estudiando durante este tiempo la misión en la vida de Cristo, el ejemplo de Jesús. Y si Jesús en ese monte obedeció al Padre, nosotros también debemos hacer lo mismo, obedecer la voz de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. En muchas de las ocasiones ha sido difícil poder cumplir lo que escuchamos, pero tú estás delante de nosotros, tú estás con nosotros. Tu palabra dice: no te dejaré ni te abandonaré, siempre estaré contigo. Es una promesa que tú has hecho y queremos creer y queremos avanzar, queremos obedecer. Y si tú nos estás enviando, Señor, desde nuestras casas hacia nuestra familia, si nos estás llamando a que hablemos a nuestros amigos o que hablemos a alguien en especial, Señor, danos esa valentía, que podamos hablar, que podamos obedecer, que podamos
mostrarle a otros de tu amor y perdón. Guíanos, Señor. Ya a cada uno de mis hermanos que están conectados con nosotros, guíalos, Padre, y que esta noche podamos cumplir tu palabra, y así si nos das vida el día de mañana también lo podamos hacer. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, amén. Bueno, amada iglesia, gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden, todos los miércoles Misión en la Vida de Cristo. Los viernes también tenemos nuestro estudio a las 7 de la noche. Los sábados nuestro devocional Café con Dios a las 8:30. Y los domingos nuestros 2 servicios, 9 por Facebook Live y Instagram a las 10:30. Así que Dios les bendiga, que tengan una linda noche y que podamos poner en práctica la palabra de Dios. Bendiciones.